Buen día, mi nombre es Reinaldo Soto Hernández y hoy hablaré sobre la norma oficial mexicana 011-2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. ¿Qué es la norma 011-2001? Es la norma oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido, que, por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. ¿Qué es DBA? El nivel sonoro continuo equivalente a para 8 horas es el nivel de intensidad sonora expresado en decibeles, que durante 8 horas de exposición ininterrumpida produciría la misma energía sonora que la verdadera exposición variable. Obligaciones del patrón. Las obligaciones del patrón son mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, la documentación que la presente norma le obliga a elaborar o poseer, contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo nivel sonoro sea igual o superior a 80 decibeles, incluyendo sus características y componentes de frecuencia conforme a lo establecido en los apéndices B y C, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles, proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la NOM 017-1993 a todos los trabajadores expuestos a nivel sonoro igual o superior a 85 decibeles. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentran trabajadores expuestos a niveles de 85 decibeles y mayores. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Y por último, informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Las obligaciones del trabajador. Las obligaciones del trabajador son colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición, someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición y por último, utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón. Límites máximos permisibles de exposición a ruido. Los límites máximos permisibles de exposición a ruido se establecen en el apéndice A. El cálculo para el tiempo de exposición, cuando el nivel de exposición a ruido en los centros de trabajo esté entre dos de las magnitudes consignadas, entre 90 y 105 decibeles. El tiempo máximo permisible de exposición se debe calcular con la ecuación siguiente, que es tiempo máximo permisible de exposición es igual a 8 entre 2 por el nivel de exposición a ruido menos 90 entre 3. Cuando el nivel de exposición a ruido sea superior a 105 decibeles, se debe implementar una o más de las medidas de control descritas en el inciso A del apartado 8.7.1. Cuando el NER supera los límites máximos permisibles de exposición establecidos, se deben aplicar una o varias de las medidas de control siguientes para mantener la exposición dentro de lo permisible, que son
Las medidas técnicas de control consisten en efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido, sustitución o modificación de equipos o procesos, reducción de las fuerzas generadoras del ruido, modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores, distribución planificada y adecuada del equipo en la planta, acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos, instalación de cabinas envolventes o barreras totales o parciales interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores, tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido y de las vibraciones por aislamiento de las máquinas y elementos. Implementar medidas administrativas de control como manejo de los tiempos de exposición, programación de la producción y otros métodos administrativos. El método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador o, de no ser posible, lo más cercano a él sin interferir en sus labores. La localización del micrófono. La altura del micrófono. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 más menos 0.10 metros en relación al plano de sustentación de los trabajadores. Cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores. Cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de evaluación. La orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registre el máximo nivel sonoro del punto y la ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no debe ser motivo para que sufra o cause un riesgo de trabajo y, en su caso, se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono. Y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.